El legado silencioso de un ícono. Los años dorados de Ricardo Darín. A los 83 años, la figura de Ricardo Darín sigue brillando con una intensidad serena, como una estrella que nunca se apaga, sino que se transforma en constelación. Su nombre es sinónimo de excelencia, integridad y profundidad en el cine hispanoamericano. Pero detrás del telón, mientras las luces del escenario se apagaban poco a poco, Darín preparaba un legado tan imponente como discreto. Este primer capítulo se adentra en los últimos años de su vida pública, la consolidación de su imperio artístico y financiero, y el inicio de un silencio que solo sería roto por la magnitud de su herencia. Un actor eterno en la memoria colectiva. Desde sus comienzos como actor adolescente en la televisión argentina hasta su consagración en películas como El secreto de sus ojos, Carancho, 9 reinas y Truman, Ricardo Darín supo forjar una carrera basada no solo en su talento, sino en su inquebrantable compromiso con la verdad de sus personajes. A medida que pasaban las décadas, Darín se convirtió en un símbolo de integridad artística, rechazando producciones que no compartieran su visión del arte como herramienta de transformación social. En los últimos 20 años de su vida, Darín alternó papeles protagónicos con una creciente presencia en la producción y el apoyo a nuevos talentos del cine latinoamericano. Su residencia en Buenos Aires, donde nunca dejó de vivir pese a su fama internacional, se convirtió en un punto de encuentro para cineastas, escritores y actores jóvenes que buscaban inspiración en su ejemplo. El retiro sin anuncio y la calma elegida. A diferencia de otras estrellas del cine que se aferran al protagonismo hasta el último día, Darín eligió retirarse del primer plano sin un anuncio oficial. Poco a poco, comenzó a rechazar proyectos, a asistir menos a eventos públicos y a dedicar más tiempo a su familia, sus libros y la escritura. La prensa especuló durante años sobre los motivos de su aparente desaparición, pero quienes lo conocían sabían que era parte de su plan, una retirada digna, elegante, como el cierre de una obra maestra sin necesidad de aplausos. Durante este periodo, Darín comenzó a escribir sus memorias, aunque no con la intención de publicarlas. Según fuentes cercanas, lo hacía como parte de una carta íntima a sus nietos y bisnietos, con anécdotas, reflexiones y confesiones que jamás compartió con los medios. Esta intimidad, que se mantuvo hasta el final, contrastaba con el tamaño colosal de la herencia que dejó atrás. La construcción silenciosa de un imperio. Detrás de su perfil bajo y su rechazo al lujo ostentoso, Darín fue construyendo una red de inversiones que abarcaba desde bienes raíces en barrios históricos de Buenos Aires hasta participación en plataformas de streaming, productoras independientes en España y Argentina, e incluso proyectos ecológicos en el sur del país. Se estima que su patrimonio neto en el momento de su fallecimiento superaba los $150 millones, una cifra que sorprendió incluso a sus familiares más cercanos. Entre sus activos más destacados figuraban una colección privada de arte latinoamericano con piezas únicas de Schul Solar, Berni y Frida Kahlo, participación accionaria en 2 de las productoras más influyentes de cine iberoamericano, una fundación dedicada a la promoción de la educación artística en zonas rurales, financiada exclusivamente con ingresos de derechos de autor, propiedades en Buenos Aires, Madrid, Punta del Este y Bariloche. Muchos desconocían que Darín había invertido también en nuevas tecnologías, incluyendo startups de inteligencia artificial aplicada al doblaje cinematográfico, criptomonedas seleccionadas y proyectos de sostenibilidad. Todo esto lo hizo a través de un fideicomiso familiar gestionado con la ayuda de asesores financieros de confianza. La herencia emocional más allá del dinero. Lo que realmente emocionó a su familia no fue la magnitud económica del legado, sino la forma en que Darín lo había diseñado. Cada parte de la herencia fue pensada no solo para proveer seguridad a sus hijos y nietos, sino para educarlos y guiarlos. En una carta manuscrita encontrada en su escritorio, el actor dejó instrucciones claras. Lo que dejo no es para que vivan cómodamente sin hacer nada.
es para que tengan el tiempo y la tranquilidad de buscar su pasión y contribuir al mundo con lo que aman hacer. La carta, escrita con su característica caligrafía inclinada, fue leída en un círculo íntimo de la familia y provocó lágrimas entre todos los presentes. Su hijo, el también actor Ricardo Chino Darín, confesó que nunca había sabido cuán profundamente su padre había reflexionado sobre el legado intergeneracional. La voluntad de Darín incluía la creación de una biblioteca pública con sus libros personales, muchos de ellos anotados con reflexiones y comentarios al margen, así como el establecimiento de becas para jóvenes actores sin recursos. El impacto en la comunidad artística, la noticia de su muerte y, posteriormente, de su impresionante legado económico y cultural, generó una ola de homenajes sin precedentes. Cineastas como Pedro Almodóvar, Juan José Campanella y Pablo Trapero destacaron no solo su calidad actoral, sino su capacidad de pensar más allá de su tiempo. Actores jóvenes relataron cómo una palabra suya, un consejo en un festival o un gesto anónimo, habían cambiado sus carreras. La comunidad internacional del cine hispanoamericano organizó un homenaje en simultáneo en Buenos Aires, Madrid y México DF, en el que se proyectaron sus películas más representativas. Pero más allá de las pantallas, lo que quedó fue el recuerdo de un hombre que, sin levantar la voz, supo dejar una marca indeleble en el alma de varias generaciones. La intimidad preservada hasta el final. Quizás el mayor logro de Ricardo Darín fue haber preservado su intimidad sin convertirla en misterio. Nunca explotó su vida privada para atraer atención mediática, pero tampoco la escondió detrás de escándalos. Su matrimonio de más de medio siglo, su relación con sus hijos y su rol como abuelo eran conocidos por algunos, pero jamás fueron utilizados como moneda de cambio. En su funeral, celebrado de forma privada en el cementerio de la Recoleta, asistieron apenas 50 personas, ninguna cámara, ningún discurso público, solo silencio, flores y música de fondo, Piazzolla, Charly García y un tango interpretado por él mismo años atrás, en una grabación íntima que había dejado como despedida. Los secretos detrás de su fortuna. Cuentas, fundaciones y decisiones ocultas que revelan su verdadera visión del futuro. El fallecimiento de Ricardo Darín, a los 83 años, no solo conmovió al mundo por el adiós a uno de los actores más carismáticos del cine latinoamericano, sino que también desató una ola de asombro en torno al inmenso legado financiero, artístico y ético que dejó tras de sí. Lo que parecía ser una vida sencilla y sin ostentaciones, escondía una arquitectura compleja de decisiones estratégicas, inversiones sostenibles, fundaciones secretas y un plan que, más que acumular riqueza, pretendía sembrar futuro. Este capítulo revela los engranajes ocultos detrás de ese legado. Una arquitectura financiera diseñada para perdurar. Durante décadas, Darín fue conocido por su rechazo a las frivolidades del estrellato. Sin embargo, detrás de ese perfil bajo se encontraba un cerebro meticuloso que, junto a un equipo de asesores liderado por su amiga de confianza y economista María Eugenia Bassetti, diseñó una red de inversiones éticas, diversificadas y blindadas jurídicamente, que garantizaban no solo la preservación de su fortuna, sino también su impacto social. Su patrimonio estaba dividido en 3 grandes pilares: fondos fiduciarios internacionales, distribuidos en Suiza, Uruguay y España, con cláusulas específicas de distribución progresiva a sus herederos, para evitar el efecto herencia súbita. Fundaciones sin fines de lucro, discretamente registradas en Buenos Aires y Santiago de Chile, destinadas a financiar programas de arte y educación en comunidades vulnerables. Empresas de innovación, participaciones en startups tecnológicas enfocadas en inteligencia artificial, doblaje automático para cine, distribución audiovisual independiente y soluciones energéticas verdes. Estos pilares no solo le generaban una renta pasiva constante, sino que también le permitían cumplir un viejo sueño: devolver al cine y a la sociedad todo lo que había recibido.
El fideicomiso Horizonte. Un plan de vida para sus nietos. En 2018, Darín firmó de manera silenciosa la creación de un fideicomiso familiar denominado Horizonte. La documentación, sellada por escribanos y abogados de absoluta confianza, establecía condiciones estrictas para el acceso a los fondos por parte de los descendientes. No se trataba de control autoritario, sino de un manifiesto pedagógico. Cada nieto debía presentar, al cumplir 25 años, un proyecto de impacto social, cultural o científico, acompañado de un plan de ejecución detallado. Solo tras la evaluación de un comité integrado por 3 miembros del entorno íntimo de Darín y 2 académicos externos, el joven heredero accedía a un porcentaje del fideicomiso. Su nieta mayor, Clara, fue la primera en cumplir el protocolo. Según fuentes cercanas, ella presentó un proyecto para llevar cine y talleres de guión a comunidades mapuches del sur argentino. El proyecto fue aprobado y marcó un hito. La herencia no era un punto final, sino el comienzo de una nueva historia. La Fundación Farol. Luz en los márgenes. Poco después de su retiro silencioso, Darín fundó Farol, una organización dedicada al acceso gratuito a la formación artística en zonas rurales. Sin hacer publicidad, la fundación se expandió rápidamente a provincias olvidadas como Formosa, Chaco y Catamarca, instalando pequeños centros culturales con cineclubes, bibliotecas móviles y talleres de actuación. Lo más admirable de Farol era su sistema. Cada taller era impartido por exalumnos que se habían formado previamente gracias a la misma fundación. Era un modelo circular, donde los beneficiarios se convertían en formadores. Cuando Darín falleció, Farol contaba con más de 100 centros activos en Argentina y 14 en el sur de Chile, beneficiando a más de 10.000 jóvenes. En su testamento, Darín destinó el 20% de sus regalías cinematográficas a la fundación, asegurando su sostenibilidad por al menos 30 años más. El arte como herencia cultural. A pesar de ser discreto con su vida personal, Darín siempre manifestó su amor por el arte visual. Lo que nadie sabía era que durante más de 40 años había adquirido cuidadosamente obras de artistas latinoamericanos contemporáneos. Algunas de estas piezas, como grabados de Antonio Berni, óleos de Raquel Forner y esculturas de Marta Minujín, estaban guardadas en un depósito climatizado bajo contrato de confidencialidad. En su testamento, Darín ordenó que toda su colección fuese donada a un museo de arte moderno, con la única condición de que se creara una sala permanente titulada Lo que el cine me enseñó sobre la pintura. En ella, las obras se exhibirían junto a citas de sus películas más recordadas. Esta decisión, que conmovió al sector artístico, fue calificada por la crítica como una de las donaciones culturales más importantes del siglo XXI en Argentina. Donaciones secretas y cartas que nunca fueron enviadas. Además de sus acciones visibles, existió una faceta secreta en la vida de Ricardo Darín, la del benefactor anónimo. En varios hospitales públicos del país se descubrió, tras su muerte, que durante años Darín había financiado remodelaciones enteras bajo seudónimos. Lo mismo ocurrió en escuelas rurales, comedores infantiles y refugios para mujeres. Un detalle estremecedor surgió de su estudio personal en Palermo. Una caja con más de 200 cartas escritas a mano, dirigidas a personas que habían cambiado su vida. Actores que lo inspiraron, técnicos de cine que lo ayudaron en silencio, maestros de su infancia, incluso empleados de cafés que solía frecuentar. Las cartas, cargadas de gratitud y poesía, fueron halladas sin sello ni destinatario final. Su familia decidió recopilar algunas de estas cartas en un libro titulado Gracias por haber estado, cuya publicación fue anunciada para el año siguiente. Se prevé que los beneficios de venta se destinen a Farol. El lado desconocido del inversionista visionario. Si bien siempre se pensó en Darín como un artista puro, la verdad es que tenía una mente afilada para los negocios. Invirtió en criptomonedas desde 2014, cuando aún eran miradas con escepticismo, pero solo en aquellas que tuvieran respaldo ecológico. Asimismo,
Fue uno de los primeros actores en participar del desarrollo de una plataforma de distribución de cine independiente, que hoy tiene alcance global. Cine libre. Otro proyecto que lo apasionaba era Memoria Activa, una inteligencia artificial desarrollada en colaboración con universidades, capaz de digitalizar guiones antiguos y transformarlos en proyectos audiovisuales interactivos. El objetivo era preservar el patrimonio cinematográfico latinoamericano y hacerlo accesible para futuras generaciones. Darín no solo financió el desarrollo inicial, sino que firmó una cláusula para que su propia voz y rostro pudieran ser utilizados digitalmente en futuros cortometrajes educativos, siempre y cuando se respetara su estilo y valores éticos. Una despedida escrita con anticipación entre los documentos privados hallados tras su muerte, había un texto titulado simplemente Despedida. En él, Darín explicaba su decisión de no hacer de su partida un espectáculo. Decía: «He vivido de la mirada del otro, pero quiero partir mirando hacia adentro. No lloren lo que se fue. Lean, rían, filmen, duden. Y si pueden, cuenten una buena historia». Ese mensaje fue leído por su nieto menor en la ceremonia íntima en Recoleta, cerrando un ciclo que comenzó en los escenarios y terminó en la palabra escrita. Lágrimas, gratitud y reconstrucción. Cómo su familia y el mundo enfrentan la ausencia de Ricardo Darín. A la partida de Ricardo Darín le siguió un silencio que no era solo dolor, sino respeto. La muerte del actor no provocó revuelo ni titulares escandalosos. Provocó reflexión. Fue como el final perfecto de una película que no necesitaba créditos rimbombantes ni postales gloriosas, sino apenas un fundido a negro cargado de sentido. En este capítulo final, exploramos el duelo íntimo de su familia, el impacto emocional en la sociedad y cómo su legado comienza a vivir por cuenta propia, como una herencia que trasciende el tiempo y el apellido. El vacío en la mesa familiar. Para los Darín, la muerte del patriarca significó mucho más que la ausencia de un ser querido. Fue perder el faro que, en silencio, los había guiado durante décadas. Ricardo, que jamás se impuso con autoridad pero siempre fue escuchado con devoción, había sido el centro emocional de varias generaciones. Su esposa, Florencia Vaz, con quien compartió más de 60 años de vida, confesó en una rara entrevista privada: «Él no nos dejó solos, nos dejó una brújula». Durante las primeras semanas tras su partida, la familia decidió refugiarse en una de las casas de Bariloche, lejos del ruido mediático. Allí lloraron, compartieron anécdotas, rieron entre lágrimas y leyeron en voz alta fragmentos de sus cartas y diarios personales. Fue su manera de acompañarlo en el último viaje. Chino Darín, su hijo, reconoció que aunque siempre supo que su padre era una figura admirada, nunca imaginó la profundidad con la que tocó tantas vidas. Recibí mensajes de personas que decían: «Tu padre me salvó con una frase, con un papel, con un gesto». Es abrumador, pero también reconfortante. Es como si él aún estuviera en cada sala de cine, en cada página que escribió. El homenaje silencioso del cine argentino. A los pocos días de conocerse la noticia, sin convocatoria oficial, comenzaron a surgir homenajes espontáneos en salas independientes de todo el país. Cines como el Gaumont, el Bama o el Espacio Inca proyectaron en bucle películas clásicas como El secreto de sus ojos, Luna de Avellaneda y 9 reinas, en funciones gratuitas que terminaron con aplausos de pie. En Rosario, una sala decidió cambiar su nombre por Sala Ricardo Darín. En Córdoba, un grupo de jóvenes cineastas proyectó sus cortometrajes frente a un mural del actor pintado en una pared abandonada. En Mendoza, los estudiantes de una escuela de arte recitaron monólogos de sus películas favoritas en plazas públicas. Lo que comenzó como una muestra de afecto se transformó en una ola nacional de memoria viva. Sin grandes discursos, sin exhibicionismo, solo cine, palabra y emoción. El resurgir de Farol y la expansión de su fundación.
Uno de los efectos más inmediatos y sorprendentes del fallecimiento de Darín fue el aumento exponencial de donaciones a su fundación Farol. En las semanas siguientes, miles de personas aportaron desde pequeñas sumas hasta donaciones empresariales, deseando continuar su obra. En menos de 3 meses, Farol abrió 17 nuevos centros en zonas marginales del norte argentino y comenzó a planificar su desembarco en Perú y Bolivia. Además, comenzaron a organizarse grupos de voluntarios autodenominados Hijos de Farol, formados por docentes, cineastas, escritores y estudiantes, que recorrían pueblos para llevar cine gratuito y talleres de escritura, siguiendo el espíritu del actor. Una frase extraída de una de sus cartas se convirtió en lema del movimiento. El arte no es una élite, es una linterna para quien se perdió en la oscuridad. La publicación póstuma y las memorias de un hombre discreto. En el primer aniversario de su fallecimiento, su familia publicó el libro Gracias por haber estado, compuesto por fragmentos de cartas, anotaciones de sus diarios y reflexiones inéditas. El libro no solo fue un éxito editorial, sino una revelación íntima. Allí, Ricardo Darín no hablaba como una estrella de cine, sino como un ser humano que dudaba, temía, amaba y fallaba. Hablaba de su pánico escénico, de la tristeza que lo invadía después de filmar, de su necesidad de silencio. Contaba cómo un abrazo de su nieta podía curarle una semana de insomnio. Cómo lloró en el baño después de ganar su primer gran premio internacional, porque sentía que ya no tenía a su padre para compartirlo. El texto más impactante fue una carta dirigida a sí mismo, escrita en su cumpleaños número 80. Ricardo, no viviste para que te aplaudieran, viviste para mirar a los ojos y saber que no mentiste. Y si fallaste, volviste a intentar, y si te callaste, fue para que hablen los que no tenían voz. El renacimiento de un nombre. Darín como símbolo cultural. Con el tiempo, el apellido Darín comenzó a tomar una nueva dimensión. Ya no era solo el nombre de un actor, sino una forma de nombrar algo más profundo. Profesores lo utilizaban como ejemplo de ética. Jóvenes directores hablaban de hacer cine al estilo Darín, refiriéndose a historias humanas, sin artificios. Un instituto de formación artística en La Plata propuso que cada año se entregara el Premio Darín a la obra que mejor represente los valores del arte social. En España, la Filmoteca Nacional anunció la creación del Archivo Darín, donde se conservarán digitalmente todos sus filmes y documentos de producción. Su familia, lejos de convertir su nombre en marca, optó por fundar la Casa Darín, un espacio cultural en Palermo donde jóvenes pueden escribir, filmar y crear sin costo. Allí cuelga una placa de bronce con una frase suya: que lo que dejemos sea más grande que nuestro ego.